El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Estamos aquí, Sonia Ferreira y César Gamarra, en este programa que hemos dado en llamar Gracias Hoy a la Vida. Una emisión más de nuestro programa. Desde nuestros micrófonos defendemos la vida porque la amamos, la respetamos y la valoramos en todas sus expresiones, pero especialmente en la del amor conyugal como símbolo de unidad perpetua. También valoramos nuestra vida porque es un regalo del cielo, recibido desde lo alto, y así, poniéndonos al servicio de quienes nos rodean, podemos obtener un gran beneficio que ningún dinero del mundo podría comprarlo. Gracias a la Vida está producido por el Movimiento Puente en República Dominicana y la Universidad Católica del Este. Estamos ya viviendo la segunda semana de Pascua. Muy buenas tardes, Sonia. ¿Cómo pasó la semana? Muy buenas tardes, César. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Por supuesto, disfrutando todavía de esta cincuentena de Pascua. ¿Algún saludo especial para nuestros radioescuchas? Un saludo muy especial para la gente del INVI y para la gente de Villaverde, que continuamente nos están enviando saluditos a través de Facebook. Muy bien, como es habitual en esta primera parte del programa, vamos a la oración por la vida. Le rogamos a usted que está en sintonía que nos acompañe. Es una breve oración, pero de una profundidad magnífica, que reza por la defensa de la vida. La hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se les impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz, Madre, que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por habernos acompañado, a usted que está seguramente en su casa o terminando las tareas del mediodía, los oficios habituales de las amas de casa, o quizás ya en su puesto de trabajo. Esta oración la compuso en su oportunidad San Juan Pablo II, que ya preveía cuántos ataques iba a tener la vida. Bueno, así es, Sonia, estamos celebrando la vida, ¿no es así? Estamos celebrando la vida en esta Semana de la Vida, ya que la Pascua de Resurrección es celebrar la nueva vida. Por supuesto, César, una vez más en esta edición de la Semana de la Vida, con actividades diversas para todos aquellos que desean celebrar este don divino que es la vida. Estamos en este programa Gracias a la Vida, transmitiendo directamente desde La Romana para el mundo entero, en su emisora, La Ruta de la Fe, Horizonte 104.3. Queremos, como cada programa, regalarle un relato que Sonia nos prepara
tan gentilmente, y en esta ocasión la dejo con ella para que les relate. Estamos reflexionando con usted. La bailarina. Una joven había tomado clases de danza de ballet clásico durante toda su infancia. Había llegado el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que le ayudaría a convertir su afición, su gusto por la danza, en una verdadera profesión. La joven deseaba llegar a ser la primera bailarina y quería comprobar si tenía esas dotes necesarias, ese talento necesario, por lo que cuando llegó a la ciudad una gran compañía de ballet, fue a los camerinos luego de una función para hablar con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo, pero no sé si tengo el talento que hace falta. A ver, señorita, ¿es usted capaz de hacerme ya mismo una demostración? Una demostración pedía el maestro. Ella comenzó a bailar. Sus pasos, sus gestos mostraban su excelencia, todos los años de práctica que habían transcurrido. Pero apenas pasados los 5 minutos, el maestro la interrumpió, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Lo lamento mucho. No, la verdad que usted no tiene condiciones. La joven salió de los camerinos, vagó por las calles y llegó a su casa con el corazón desgarrado. Arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos, y cuando ya sus hijos se hicieron un poco mayores, tomó un empleo de cajera en un supermercado. Años después asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director ya octogenario. Ella se acercó y le recordó la charla que habían tenido años antes. Ella le mostró las fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Luego agregó: hay algo que nunca he terminado de entender, director, y es ¿cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? Pero apenas observé su baile cuando lo hizo delante de mí aquella vez, le dije lo que siempre le digo a todas las bailarinas. Ella abrió sus ojos, abrió la boca en un grito silencioso y exclamó: «Pero eso es imperdonable. Usted arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina y en estos momentos no estaría aquí. Usted es culpable». No, la verdad que no creo eso. Si hubiera tenido las dotes necesarias para llegar a ser una primera bailarina, nunca habría hecho caso de lo que yo le dije. Muy bonita este relato, Sonia, que nos hizo hoy. Cuánto le agradezco por haber tenido la deferencia de prepararnos. El relato se llamaba La bailarina, y bueno, realmente me sorprendió mucho porque yo también, como la bailarina, pensé que el maestro tenía la culpa de que ella no haya llegado a eso. Si uno lo piensa, generalmente cuando desea hacer algo con todas sus ganas,
y no lo puede hacer porque, ya sea porque no hizo el intento o porque se dejó llevar por los consejos de los demás, en algún momento de sus vidas va a lamentar todo aquello que no hizo. A mí me parece, César, que es un relato que nos deja una gran enseñanza con respecto a cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que desea para su vida. Si es algo que realmente desea, tiene que trabajar para ello y tiene que hacerse el firme propósito de no claudicar. Ya más adelante sabremos si realmente era eso lo que Dios tenía preparado para usted, o si no lo era, el saberlo dejar también en su momento adecuado. Para cualquier propósito que tengamos en la vida hay que tener una firme decisión de llegar a ese objetivo. Y bueno, esta muchacha dejó influenciarse por la opinión del maestro, que sabiamente eso iba a descubrir la intención profunda. Ella sabía que tenía condiciones, pero le faltaba ese convencimiento absoluto de que iba a llegar a lograr lo que ella deseaba. En el caso de las bailarinas, la disciplina que debe tener una bailarina, la firmeza, la voluntad que debe tener, es algo digno de destacar en este relato. Realmente usted puede ser muy talentoso, pero si no tiene esa disciplina en todo aquello que desea emprender, de esa manera no va a llegar a un buen término. En este relato de la bailarina también a mí me gusta el hecho de decir, cuando ella le echa la culpa al maestro, dice: usted es el culpable de que yo no haya llegado bailarina. Yo creo que también buscamos siempre al culpable de algo que depende en realidad de nosotros mismos. Bueno, ya celebrando esta Semana de la Vida a través de este programa especial, vamos a entrar a un tema muy, muy candente. Usted vio que en la cumbre que se acaba de celebrar en Panamá de las Américas, de todos los países de América, hubo una fuerte presión del lobby gay y del lobby abortista. Pero nosotros le traemos hoy a usted, que nos sigue miércoles a miércoles a través de este programa, Gracias a la Vida, una nota especial de alguien que sobrevivió al aborto. Entonces, por favor, escúchela con atención. Mi nombre es Omar Jesús Maitorena, nomás que yo le digo a la gente que siempre me quitan el Jesús. Y para mí el Jesús es importante, porque representa a mi Salvador. Y cuando hablo de que representa a mi Salvador, lo digo por una experiencia muy fuerte que yo tuve cuando tenía 3 meses en el vientre de mi madre. Cuando el Señor me iba formando en el vientre de mamá, mi madre tuvo un impacto muy fuerte negativo en su vida. Mis padres tenían 1 año de casados cuando papá sufrió un accidente en una avioneta, se estrelló y murió. Mamá estaba embarazada. Yo tenía 3 meses en el vientre de mamá. Cuando mamá le dieron esa noticia, mamá entró en una crisis que no sabía qué hacer. Y mamá decidió abortarme. Mamá voló desde México a una ciudad de Estados Unidos, a una clínica clandestina para abortarme. 3 meses en el vientre de mamá. Llegó a esa clínica donde 5 minutos antes de cometer el asesinato, porque eso es el aborto, un asesinato, es la cultura de la muerte que tanto predicaba Juan Pablo II de feliz memoria. Mamá tuvo una experiencia que impactó su vida. Mamá dice que volteó a mano derecha y vio el Sagrado Corazón de Jesús. Cuando yo le pregunté: mamá, ¿por qué me pusiste Omar Jesús? Después de nuestra reconciliación, de nuestra experiencia con Jesús, cuando aprendimos a dialogar de mamá a hijo, de hijo a mamá, ella me dice: mira, te puse Omar
porque me encantaba este artista Omar Sharif. Yo estaba enamorado en mi juventud de él. Y te puse Jesús en honor al Sagrado Corazón de Jesús. A veces la gente en su morbo viene y me pregunta y me dice: Omar, ¿se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús a tu mamá? Les digo: miren, a mí no me interesa si se le apareció o no se le apareció. A mí me salvó el Sagrado Corazón de Jesús. Pero yo le digo a la gente, yo no creo que en una clínica clandestina de aborto haya algo que te inspire misericordia. Pero ahí estaba el Señor. El Señor que no permitió que asesinaran a esta chulada de gordo. Porque Él sabía que tenía que estar acá con ustedes. Yo vengo de la diócesis de Phoenix, Arizona. Tengo 23 años caminando con el Señor. Soy coordinador y fundador de un ministerio de predicadores que se llama Bajo la Unción, donde somos más de 100 miembros, sacerdotes, laicos y un obispo. Bueno, realmente este testimonio conmovedor, Sonia. ¿Qué nos puede decir acerca de esta persona que sobrevivió al aborto gracias a una inspiración divina? Omar Maitorén en la actualidad es un predicador católico y realmente él nos cuenta en su vida cómo se salvó de esa intención de abortar que tenía su madre. Sin embargo, el hecho de haber sido un niño no deseado tuvo sus consecuencias. Él cuenta que su madre siempre fue clara en afirmar que era imposible hallar en un lugar donde se cometían asesinatos un cuadro del corazón de Jesús. Muy lindo este tema, Y te espero, de Jaime Velázquez. Sonia, realmente impresionante el testimonio de este joven predicador, un gran pedazo de humanidad porque es un hombre grande, gordo. Yo tuve oportunidad de verlo en diferentes videos y realmente es conmovedor. Así fueron las cosas. Él considera que Jesús lo salvó de la muerte y efectivamente fue Jesús quien lo salvó, ya que su madre no lo abortó. Sin embargo, hubo un rechazo que se reflejó cuando él tenía alrededor de 7 años. Había constantes tensiones en la relación de madre e hijo, y en ella, recuerda Omar, se fue enquistando un odio contra Dios por haberse llevado a su padre. Cuando juntos, madre e hijo, partieron a Estados Unidos, nada cambió, pero aún Omar recuerda que odiaba a su madre hasta el punto de no soportar que ella lo abrazara, le diera un beso o le dijera te amo. Todo eso sumado al escaso afecto que salía de la madre hacia él, y fue produciendo así un rechazo que él no entendía por qué se acrecentaba como un odio inconsciente. La escalada del conflicto fue tal que al poco tiempo regresaron a México y Omar fue entregado por su madre al cuidado de su abuela materna, María. La anciana mujer, siendo asidua a la Eucaristía, se preocupó de nutrir con fe la vida de su nieto, y gracias a ella, Omar a los 8 años hizo su primera comunión, aunque en realidad lo vivió más como un acto social. El niño no tenía figuras referenciales protectoras, ni una guía clara, y por lo tanto su carácter curioso lo iba poniendo en situaciones de riesgo. Poco tardó en enterarse que en las haciendas de sus tíos se encontraban las plantaciones del tercer cártel más grande de narcotráfico en México, con droga disponible, y tan solo a los 10 años comenzó a drogarse. Él comenzó a vivirlo como un juego con sus primos. Luego se tornó en una anestesia, una falsa salida para evadir la realidad por el dolor. Y de allí, por supuesto, la marihuana no fue suficiente. Después llegaron la cocaína, pastillas, y hasta los 15 años fue un adicto en términos clínicos totalmente.
Durante esa etapa la violencia y el salvajismo se apoderaron de Omar, quedando registrado su encuentro con la muerte en estas palabras: fueron 3 veces las que intenté asesinar a mi madre, la última vez cuando iba a cumplir 15 años. Hoy tiene una cicatriz donde está una bala que la rozó. Gracias a Dios no pasó nada más, pero llegué drogado y quería matarla. El deterioro espiritual que causaba el daño psicológico a Omar no solo se manifestaba en su agresión hacia la madre, también era víctima de una violencia irracional. Intentó suicidarse en 2 ocasiones, una de ellas en medio de una sobredosis. Quedó en coma 3 días por una sobredosis de cocaína, y cuando su abuela lo encuentra en un hospital, los médicos le dijeron que había solamente 2 alternativas: salir muerto de la clínica o quedar como un vegetal. Pero su abuela, que era una fiel creyente, una mujer de fe, llamó a un sacerdote y con otros laicos oraron sobre él. Ella le contó que en menos de 15 minutos lo que la medicina no había podido hacer, lo hizo Cristo, y en menos de 24 horas salió caminando de ese hospital. Esa intervención extraordinaria de Dios no lo dejó impávido, y Omar inició su transformación. Lo tenía ante sus ojos. Él era amado por Dios a través de su abuela, y su abuela fue el instrumento de evangelización. Así, en 1985, la abuela de Omar se las ingenió para que lo invitaran a un retiro de jóvenes en México. Y además, lo que era más difícil todavía, logró que su nieto asistiera. Allí reflexionaron sobre el amor de Dios, el pecado, la salvación, la vida nueva, el Espíritu Santo, la Virgen María, sacramentos. Era un día sábado y estaba frente al Santísimo Sacramento, unos 150 jóvenes. En un momento miró fijamente la custodia y le dijo al Señor que si realmente Él existía, si Dios no era un invento de las monjas o los curas, que por piedad se manifestara. Porque él le decía al Señor que ya estaba cansado, que necesitaba una vida, que necesitaba algo nuevo. Allí tuvo una experiencia hermosísima a través de la música, y poco a poco el Señor tocó su corazón. Durante el canto se acercaron 3 jóvenes y oraron por él, y allí experimentó el amor de Dios. Tomó conciencia del daño causado, entendió las razones por las que odiaba a su madre, pero luego recuerda claramente haber escuchado en su corazón a alguien que decía: yo soy tu padre. Desde ese instante, Omar reconoció que su padre era Dios y que el hombre nuevo había entrado en su alma. Después de esa experiencia solo deseaba ver a su madre para pedirle perdón. Por lo tanto, cuando llegó el momento, el escenario no fue fácil. Exactamente un mes donde ella le trataba mal si intentaba acercársele. Sin embargo, estando en casa de su abuela después de regresar de la Eucaristía, se encontró con su madre que lo esperaba en la sala principal arrodillada. Ella era una mujer alta, de carácter fuerte, soberbia, pero la vi humillada, decía Omar. Le expresó que quería vivir lo mismo, que podía ver que había cambiado su vida. Entonces se acercó, la abrazó y escuchó que su madre le decía: quiero que reces por mí porque quiero cambiar. Es en ese momento cuando pronunció la oración más corta, Omar, pero la más eficaz que expresó en su vida, según sus palabras. Dijo: Señor Jesús, dame una mamá nueva. Escuchábamos a Rosana en este tema, Respiras y yo.
Sonia, realmente conmovedora esta historia que usted nos está relatando de este joven predicador católico de origen mexicano. Efectivamente, César, conmueve en sus palabras y también el hecho de saber cómo un niño no deseado sabe inconscientemente a medida que va creciendo que antes de nacer no fue deseado, cómo buscaba lastimar a su madre, ese rechazo hacia su madre, hasta que él logra comprender y perdonar, por supuesto, al encontrarse y conocer a Jesucristo. Este predicador mexicano, César, ya lleva más de 27 años desde conocer a Jesucristo y expresa que precisamente la liturgia de las horas, el rezo del Santo Rosario, todo ello hacen que, y sus oraciones cotidianas, hacen que permita seguir tras los pasos de Jesucristo. Dice, en la actualidad soy un cristiano bendecido. Yo creo que es un testimonio digno de recordar, digno de mencionar, ya que hay tanta gente que sufre y a veces ni siquiera saben por qué. En este caso, nació de nuevo gracias al encuentro con Jesús. Bueno, muchas gracias por habernos traído este reportaje que es muy inspirador, una conversión clara y bueno, un ejemplo para todos nosotros que gracias a Dios estamos vivos, tendremos nuestros problemas, pero quizás no hemos llegado al grado de sufrimiento de esta persona. Yo quiero aprovechar este momento, César, para desearle muchísimas felicidades a una pareja de esposos que recientemente han sido padres, y ella es Yasmín y su esposo Rafael. Felicidades, bienvenida Emi Camila, y les recuerdo, César, que Yasmín fue una de las embarazadas que estuvieron durante la misa de la bendición de vientres recientemente en la Eucaristía que se celebró en honor de la Semana de la Vida, que ya iniciáramos hace un tiempo atrás, y en donde también estuvieron otras embarazadas, que se realizó en la Capilla San Francisco Javier, en dependencias del Centro Formativo de la Universidad Católica del Este. Ha nacido la primera niña de las embarazadas que estuvieron presentes en esa Eucaristía. Bueno, entonces con mayor felicidad para los papás, para las abuelas, tías y todas las familias de Emi Camila. También les queremos avisar a todos los que nos están escuchando que este viernes a las 4 de la tarde vamos a tener otra misa con bendición de embarazadas, porque resulta ser que hay mucha gente que está esperando ansiosamente esta misa. Si usted no sabe dónde está el centro de formación de la universidad, queda en Villaverde, pegadito a Escuela Especial Padre Cavaloto, por la Ruta B. Este viernes a las 4 de la tarde, organizado por el Movimiento Puente y AIC aquí en Dominicana. Vamos entonces, ahora ya llegando al final del programa, a unas noticias con respecto a defensa de la vida. Mientras que en diversos estados de Estados Unidos consideran legalizar el suicidio asistido, la muerte con dignidad aparece como algo claramente distinto para los pacientes al cuidado de las hermanitas de los pobres. En sus 27 años con la orden que cuida de los ancianos pobres, la hermana Constance Bate asegura que ella nunca ha visto u oído a un paciente pidiendo una prescripción letal, es decir, que lo mataran. Pienso que eso es porque están rodeados con una presencia espiritual, humana, cariñosa en nuestros hogares. La hermana Constance
fue parte de un reciente panel en Washington sobre el cuidado respetuoso de los ancianos enfermos. El evento tuvo como título Vivir la vida al máximo. Los cuidados paliativos han captado la atención, yo podría decir, del mundo entero, desde que a finales del año pasado Brittany Maynard, de 29 años, anunció públicamente su decisión de tomar una prescripción letal en lugar de sufrir un cáncer terminal. Al describir su situación, Maynard usó palabras que la hermana Constance asegura que nunca escuchó de pacientes bajo su cuidado, tales como dolor prolongado sin sentido, sufrimiento y vergüenza prolongada e involuntaria. Nunca escuchó de sus pacientes usar la palabra vergüenza en el contexto de su sufrimiento y muerte. La historia de Maynard captó la atención de mucha gente y puso sobre la mesa un debate nacional sobre el suicidio médicamente asistido, que ya es legal en algunos estados en Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el Senado del Estado de Colorado rechazó un proyecto de ley de suicidio asistido en febrero de este año, pero otros estados están considerando proyectos de ley similares y están considerando su aprobación. Lamentable, Sonia, muchas gentes piensan que este dolor es totalmente gratuito e innecesario, prefieren que le corten los alimentos o la asistencia para irse al otro mundo, pensando que así resuelven. Yo creo que el dolor tiene un sentido, y más en estas últimas partes de la vida. Precisamente lo que dice la hermana Constance, ella expresa que la habitación de una persona moribunda en el hogar de atención casi se convierte en el centro espiritual de nuestra casa por esos días. Nuestro hogar es su hogar. Las hermanas se aseguran de proveer una presencia pacífica, llena de oración para el paciente moribundo, por tanto tiempo como tome hasta que tengan su tránsito de esta vida a la próxima. Y nos vamos a nuestra segunda noticia, que nos viene precisamente de Kansas City. Kansas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir por ley la práctica del aborto por desmembramiento, uno de los métodos abortivos más crueles. El procedimiento, también conocido como dilatación y evacuación, suele practicarse en el segundo trimestre del embarazo. Es usado anualmente en cerca de 600 clínicas de aborto en Kansas y representa el 9% de todos los abortos realizados en el estado. La nueva ley de protección del niño por nacer del aborto por desmembramiento prohíbe a los médicos desmembrar deliberadamente a un niño por nacer y extraer a ese niño por nacer pieza por pieza del útero, con el uso de abrazaderas, fórceps, pinzas, tijeras o instrumentos similares que agarran una porción del cuerpo del niño por nacer para cortarlo o arrancarlo. Los líderes pro vida locales indicaron que la nueva ley es una oportunidad de evitar un procedimiento horrible y promueve un modelo para otros estados. Se dicen orgullosos de ser uno de los estados que toman el liderazgo en prohibir esta forma de aborto. Con leyes muy sólidas, cuidadosamente construidas, piensan que realmente pueden hacer la diferencia. Nos vamos a nuestra última noticia, y esta nos viene de Santiago de Chile. En el contexto del debate del proyecto de ley de despenalización del aborto en Chile, se ha organizado una serie de masivas manifestaciones por la vida en distintas partes del país. En el marco de una manifestación por la vida organizada
el fin de semana pasado por jóvenes en la localidad del sur de Chile, Villarrica, el obispo de esa diócesis, quien también participara en la actividad, hizo un llamado a ser voz de los sin voz para que nada les impida nacer. Ante el ánimo y creatividad mostrado por los jóvenes, el obispo señaló que esta convocatoria es una invitación especial para jóvenes, niños, familias que están por la vida y que nuestra voz sea escuchada por las autoridades, por los parlamentarios de quienes depende que haya o no ley de aborto en Chile. Muchas gracias, Sonia, por esta información referente a la defensa de la vida. Y nos vamos así ya despidiéndonos de esta nueva emisión. Sonia Ferreira y César Gamarra, hasta cuando nuevamente volvamos a decir gracias a la vida.